creo que antes de... Bien, para comenzar, me gustaría partir con una pregunta que normalmente ha traído un montón de reflexiones, un montón de cuestionamientos y teorías. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que ocurre después de que se fallece? Bueno, como les dije, esta pregunta, el pensar qué hay después de la muerte, ha generado controversia en muchos ámbitos, tanto religiosos, culturales, incluso de los más estudiosos de la historia. Eh, Grandes pensadores a lo largo de la historia han buscado dar una respuesta que satisfaga, y mientras piensan e investigan qué puede resultar mediante mirar, leer, eh, experimentar, siempre llegan a conclusiones, pero no siempre son las más acertadas, y me atrevería a decir que siempre son erradas. Bien, eh, esto está presente incluso en el contexto de la Biblia. La Biblia enseña sobre cuál es el origen de la muerte, que es el mismo pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, fueron rebeldes a Dios. ¿Qué fue lo que les dijo Dios? Ciertamente morirán. Esa era la advertencia. Y ahí comienza por la desobediencia que da origen al pecado. Y eso también va acompañado con la explicación de lo que es lo que ocurre después de que se muere. Y esto es para creyentes incrédulos. La muerte siempre ha sido un asunto que golpea a todos por igual, creyentes en Dios e incrédulos. Y así también el Evangelio del Señor Jesucristo trata esto directamente. Y de hecho lo cantábamos. Por eso es tener una vital claridad para no errar al desconocer lo que ofrece Dios, lo que ofrece el Señor por medio del Evangelio, y lo que nos perdemos también cuando rechazamos el Evangelio, cuando se rechaza el Evangelio. Bien, el texto que veremos hoy, el texto que vamos a tener hoy día, nos presenta a Jesús dando una respuesta a ello, diciendo a los primeros oyentes de sus enseñanzas, de sus palabras, a los lectores primeros de la Biblia, y también a la iglesia de todas las épocas, lo siguiente: esto lo nos va a decir el Señor hoy. El Dios de la Biblia es un Dios que da vida a los muertos. No ignores su poder revelado en su palabra y su evangelio. El Dios de la Biblia es un Dios que da vida a los muertos. No ignores su poder revelado en su palabra y su evangelio. No lo ignores. Bien, vamos a ir al texto que tenemos para hoy. Es Marcos 12, y vamos a leer los versículos del 18 al 27. Así que continuamos con nuestra serie de estudios del Evangelio de Marcos, y vamos a Marcos 12, de los versículos 18 al 27. Dice así: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos también murió también la mujer. Es la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Bien,
Titulé este sermón El Dios que levanta a los muertos. El sermón se llama El Dios que levanta a los muertos y vamos a tener dos puntos generales. El primer punto es la resurrección sin la verdad de Dios, la resurrección sin la verdad de Dios. Y el segundo punto, la resurrección por el veraz poder de Dios. Segundo punto es la resurrección por el veraz poder de Dios. Bien, antes de ir de lleno a la explicación del texto, me gustaría también estar orando al Señor. Vamos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, invocamos tu nombre una vez más para que todo lo que se pueda estar enseñando de tu palabra sea para el provecho espiritual de cada uno de tus hijos, para transformar los corazones de tus hijas, tus hijos, Señor, para ser más como tú. Hay algunos jovencitas de corta edad, y oramos, Señor, para que puedan entender lo glorioso que eres tú, tu maravilloso poder. Abre sus ojos cada día más, según el entendimiento que ilumina tu espíritu, para poder regocijarse, disfrutar tu palabra, disfrutar la relación que tienen contigo al obedecer el Evangelio. Oramos por esto, Señor, y para que me ayudes a mí a hablar tu palabra, no mis ideas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a ir a nuestro primer punto. Dice la resurrección sin la verdad de Dios. Esto va a abarcar de los versículos 18 hasta el versículo 23. Hasta el versículo 23. Dice así: como ya le dimos lectura, podemos ver que el versículo 18 introduce en su relato del Evangelio de Marcos por primera vez y única vez a los saduceos. Siguiendo la lógica que se venía narrando, el tratar de desacreditar o quitarle crédito al Señor Jesús y vulnerar su autoridad a sus enseñanzas y a la palabra que estaba proclamando. Si se dan cuenta, en ocasiones anteriores ya habíamos visto los encuentros con los herodianos y los mismos fariseos. Herodianos, partido político que era de Herodes, los fariseos, la secta religiosa, un grupo cerrado religioso que era líder de Israel y que también era en cierta medida político. Y ahora se introducen los saduceos, que también era parte de los líderes religiosos de Israel, pero que también tenían influencia religiosa por sobre todo. Bien, ¿y cuál es el tema de discusión acá? Como bien sale ahí en la Reina Valera, el asunto, la pregunta sobre la resurrección, la pregunta sobre la resurrección. Y ese es el tema que se está desarrollando acá. Siendo este el último tema conflictivo, al parecer, tanto en la creencia de los judíos de Israel, para tratar de desacreditar, quitarle la fama al Señor Jesús, sus seguidores, generar detractores. Por ejemplo, todo eso estaban buscando, y este es el último tema. Querían dar bajas a la población que le estaba reconociendo como Mesías, quizás verbalmente, pero se aglomeraba a escucharle. Aparentemente, según los fariseos, según lo que podemos ver en esta intención, al estudiar en el Antiguo Testamento, vemos que no es una enseñanza muy importante, que se da mucho auge, no porque el Antiguo Testamento no se hable, sino producto de cómo se desarrolló el judaísmo en el Antiguo Testamento, ya cómo se desarrolló esa religión en el Antiguo Testamento. No era muy importante, no le daban tanto auge, pero claramente se está mencionada en Daniel 12. Si me acompañan allá, hay una profecía en Daniel 12 y que habla de la resurrección. Vemos que habla de la resurrección y es interesante cómo lo presenta acá. Leamos los primeros dos versículos. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Eso es medio complicado, pero lo que vamos a ver está específicamente aquí en el versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo, están muertos de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto estaba contenido acá, estaba en la palabra del Señor. Era importante, por supuesto que era importante, pero muchos comentaristas dicen que esta es la declaración más explícita de la resurrección de acuerdo al Antiguo Testamento, pero hay otros pasajes que aluden a la resurrección de una u otra manera. Ya, está en el libro de Job, si quieren anotar, Job 19:26, Salmos 16:9, también podemos ver Isaías 25:7 al 8 y vemos unos más. Son varias citas que tengo acá, pero para que vean, la Biblia habla de la resurrección. Sin embargo, esta transición que había entre el judaísmo más antiguo y cómo se fueron desarrollando más cerca del Nuevo Testamento, perdón, más cerca del tiempo donde viene Jesús y se ve predicando a Juan el Bautista, el asunto de la resurrección había tomado ya una importancia y estaban buscando el final de los tiempos y esperaban la resurrección de los que habían muerto en Israel de una forma ya apocalíptica, que viniera el fin, que se acabara la opresión de Roma, se acabara la desgracia y resucitaran los muertos del pueblo de Israel. Muchos creyentes del Antiguo Testamento y de la resurrección podemos ver que creían en la resurrección y lo consideraban real. Por eso los saduceos, como vemos en el versículo 18, vemos en el versículo 19 también, estaban tomando este tema para generar conflicto. Ese era el punto, generar conflicto y dejar en vergüenza al Señor. Como dije, los saduceos eran un grupo religioso de líderes, pero que buscaban desacreditar a Jesús. ¿Y qué es lo que le dicen? En versículo 19, maestro. Moisés nos escribió que si el hermano de alguna muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ya, este es un tema re complicado, pero vamos a ir por partes. ¿Por qué? Porque como ya se hacía habitual, para tratar de atrapar a Jesús, ¿cómo le llamaban? Maestro. Era una falsa elogio o sí, reconocimiento, un falso reconocimiento, pero detrás había una intención ahora de ridiculizar. Por eso el tema tan conflictivo, 7 hermanos, era algo ya absurdo y por eso estaban poniendo entre las cuerdas la idea de la resurrección. Estaban tratando de dar un jaque mate, ¿ya? Si miramos el versículo 19, apelan aquí a la ley de Moisés y específicamente a la ley que cuidaba a las viudas del Antiguo Testamento y que no tenían hijos. Esto es súper complejo de acuerdo al contexto en el cual se desarrolló. ¿Por qué? Porque había un patriarcado. ¿Qué significa el patriarcado? El patriarcado es el representante varón delante del orden civil que representa a su casa. Por eso se contaban los hombres. No era independiente su mujer. Su mujer era parte como de la propiedad del varón y el hombre representaba tanto los derechos suyos, pero de la mujer también. Lo que se tenía que tratar con el varón. Ellas solamente eran como una propiedad más. Entonces, por lo mismo, si no tenían hijos varones, iban a quedar a la deriva, iban a quedar como personas en la calle, iban a quedar sin protección. Pero si había algún hermano, tenía que hacerse cargo de ella. Ese era el propósito detrás. Y esta ley se llamaba la ley de levirato. Ya es complicada, pero finalmente significa de cuñados. O sea, la ley del cuñado con relación a la esposa de su hermano
que quedara viuda. El hermano tenía que casarse con ella. Y en Génesis 38, 8 al 10, vemos un caso explícito, no lo vamos a leer, pero sí le voy a decir que Onán, el responsable de acá, no se quiso casar con la esposa de su hermano, o bueno, sí se casó, se hizo responsable, pero no le quiso dejar descendencia. Y hay un tema sexual ahí, y con el cual Dios lo juzgó. Se casó con ella, pero no le quiso generar descendencia, no quiso dejarla embarazada. Y eso fue un motivo para juzgar a Dios, o sea, Dios juzgara a Onán, producto de su dureza de corazón. Con esto, ¿qué estaban haciendo? Con esto, ¿qué estaban haciendo? Querían atrapar al Señor Jesucristo. Y vemos, y esto lo vemos claramente, que eran malos discípulos de Moisés. Decían que se sentaban en la cátedra o en la enseñanza de Moisés, pero eran malos discípulos de Moisés. Además de falsos, hipócritas, porque decían maestro con una sonrisa en la cara, pero su intención era atraparlo en algún error. Eran falsos y malos discípulos. Veamos lo que dice el versículo 20. Dice, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo así sucesivamente, del 20 al 23. Y terminan en el 23 diciendo, ¿cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Cuándo? En la resurrección. Entonces, los saduceos proponen una situación hipotética donde una mujer se casa sucesivamente con los 7 hermanos de su primer esposo para levantar un heredero y que la pueda sostener, la pueda ayudar, pero mueren cada uno de ellos y ella también sin poder tener hijos. Terminan preguntando con una mala interpretación evidente, una mala interpretación, ya estaba clara su interpretación sobre esto. ¿De cuál de ellos será la esposa tras la resurrección? Eso ya es evidente que tienen una noción y su noción está errada. Lo que plantean es que creer en la resurrección es absurdo porque nuestra vida terrenal, si volvemos a resucitar después de lo que hicimos acá, van a haber consecuencias. Entonces dice, es una tontería creer en la resurrección y es lo que le están diciendo a ellos. O sea, les están diciendo al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tienen en mente cuando hablan de la resurrección? Están hablando del juicio final, de la resurrección y la vida eterna al final de los tiempos. Eso es lo que tienen en mente cuando estaban preguntando a Jesús estos hombres, los saduceos, y algunas referencias sobre la resurrección de los muertos, el juicio final, la vida eterna. Podemos ver Lucas 14, 14, por si la quieren anotar. Bien, como ya se dijo, esta historia puede muy bien haber sido una especie de acertijo popular para ver si tú te sales de esta pregunta tan compleja. Veamos cómo tú respondes a este acertijo, o fácilmente pudo haber sido un chiste para ridiculizar la creencia de la resurrección. Me van a creer que en esto tanto Jesús como los fariseos estaban de acuerdo. Creían los fariseos en la resurrección, pero los saduceos no. Entonces, los saduceos, sus primeros enemigos eran los fariseos, los que creen en la resurrección. Pero, si se dan cuenta, ya todos estaban acoplando, a pesar de sus diferencias, en tentar a Jesús para ver si se escuchaba algo errado de él y generar polémica. Ya el asunto era desacreditarlo a de lugar. Busquemos alianza incluso con nuestros enemigos para ir en contra de ese falso, de ese hereje, de ese blasfemo. Eso es lo que tenían en su mente. Entonces, ahora, esto apela directamente a lo que Jesús viviría los próximos días. Por eso es importante ver este asunto de la resurrección, porque Jesús a los próximos días iba a morir y resucitar. Iba a morir y resucitar, y si ellos acertaban en que la resurrección era una mentira, era un golpe fuerte a que Jesús y lo que había dicho de que se iba a volver a levantar de la tumba, de la muerte, también era una mentira, porque no existe tal cosa como la resurrección. No hay eso de la resurrección. Entonces,
Obviamente el evangelio que estaba predicando el Señor Jesucristo, proclamándolo, era una mentira, era algo falso, era algo que no tenía propósito, y que los cristianos que creen esta verdad, que si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos, viene a ser falsa. Que la resurrección que tuvo el Señor Jesucristo y lo que predicaron los apóstoles viene a ser falso. Y que el sacrificio de Dios para satisfacer su ira en la vida de Jesús, para el perdón de pecados, es nulo. Eso es lo que estaban queriendo decir. Eso es lo que estaban tratando de transmitir. Ahora, por eso es importante y por eso viene a ser uno de los últimos temas que se ven antes de que Jesús sea entregado, de que Jesús sea crucificado y que luego veamos su resurrección. Permítanme dar un ejemplo de cuán errado y cuán falta de cordura era lo que estaban presentando los saduceos, porque pensaban que la resurrección iba a ser exactamente lo mismo en cuanto a lo que nosotros vivimos hoy. Pensaban que nuestros cuerpos iban a ser totalmente igual, que la vida iba a ser totalmente igual y que después de la resurrección íbamos a seguir como si nada, que no iban a haber ningún cambio. La visión de las cosas que tenían en mente este grupo religioso era torcida. Estaban tan convencidos de su propia verdad, de su mala interpretación de las cosas, que la correcta visión, que el aceptar una verdad, que aceptar un hecho, era una ridiculez. Que eso era la ridiculez. Estaban totalmente al revés. Esto es similar a creer, así de ridículo era lo que estaban presentando. Era similar a creer que las personas pueden vivir tal cual como viven en el agua, así vivir en la tierra firme, o viceversa, que es igual vivir en el Caribe como en la Antártica, dos polos totalmente opuestos. No consideran las leyes que afectan tales condiciones, tales cosas. Así no entendían el cambio de estado de estar muertos y pasar a la vida, a una vida glorificada, una vida eterna. Tenían una incredulidad tan fuerte en sus corazones que no les permitía entender lo que Dios había dicho claramente, que iba a haber resurrección. Si Dios lo dijo, ¿por qué dudarlo? Ellos suponían que el cambio de estado no altera nada. Claramente, para nosotros, sabemos hoy, es un error tremendo. Y no solamente tremendo, no solamente ridículo, sino que también es peligroso. Es peligroso. Ignorar ciertas cosas muchas veces puede meternos en daños. Y eso es lo que nos dice hoy a nosotros el Señor. Eso es lo que nos dice a ti y a mí la palabra del Señor hoy. Cuidado de ignorar el poder de Dios revelado en su palabra y en su evangelio. Ten cuidado de no conocer la palabra del Señor y cómo Dios establece su plan y su propósito. Cuidado de llamar al Señor maestro y no ser un verdadero aprendiz. ¿Llamas al Señor maestro? Considérate un verdadero aprendiz si has obedecido al evangelio y estudia su palabra, estudia la Biblia. Y no te conformes con aprender ciertas cosas a medias. No te conformes con recibir solamente una enseñanza. Profundiza eso para poder eliminar todo rasgo de ignorancia de la palabra del Señor, porque si ignoras la palabra del Señor, ignoras su poder. Estudia la Biblia para tener certeza y seguridad de lo que Dios ya dijo y enseñó. Ve las cosas, y esto es clave, ve las cosas según la verdad del Evangelio. El Evangelio, hermanos, hermanas, es la gran lupa, los grandes lentes que nos aclaran las cosas que Dios ya dijo. Las cosas que Dios ya dijo. Así que, si te consideras alguien que es un aprendiz del Señor, es un discípulo del Señor, bueno, estudia con fuerza su palabra. Ante esta pregunta,
final, no la respondimos porque el Señor la responde acá. Lo vamos a ver en el siguiente punto. Y lo responde de forma directa. Dice cosas súper directas y súper claves. Y el segundo punto es la resurrección por el veraz poder de Dios. Versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Es como si fuera una pregunta cuando nosotros pecamos. No erramos, no pecamos porque ignoramos quizás la palabra del Señor, y eso es algo que debería resonar en nuestra mente. Pero yendo directamente al texto, al versículo 24, la respuesta de Jesús que vemos en este versículo muestra una clara diferencia entre la que dio a los fariseos y herodianos sobre el pago de impuestos a César con esta. Directamente los corrige, les dice: son ignorantes. Son ignorantes, ustedes que dicen conocer la ley de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ustedes dicen que conocen la palabra del Señor y que se saben esos 5 libros, pero las ignoran. Las ignoran. Dicen están errados, están engañados con respecto a las escrituras y al poder de Dios. Nuevamente, esa es una idea fuerte. Ignorar las escrituras nos va a llevar como consecuencia ignorar el poder de Dios. Después trata estos temas en orden inverso, ¿ya? Están equivocados respecto al poder de Dios y también porque la vida tras la resurrección será más que la misma continuación de la vida terrenal. No es eso, es mucho más. Será un tipo de existencia inmortal y un tipo de existencia libre de la maldad, libre de la tentación, libre de las aflicciones, necesidades comunes y corrientes que tenemos hoy. Seremos semejante a los ángeles del cielo, eso dice en el versículo 25. Jesús le está diciendo: se equivocan en su visión a las escrituras, porque incluso en el Pentateuco, que para ellos, los saduceos, estos que no creían en los ángeles ni en la resurrección, aceptaban como autoridad toda la demás de la palabra del Señor. Los profetas para ellos eran nada. Más de la ley de Moisés, para ellos no era nada los profetas. Todos ellos, toda esta ley enseña sobre la existencia continuada de los hijos de Dios, pero con una vida transformada. Y es lo que enseña el versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, el hombre no elegirá, ni las hijas de los hombres serán dadas en casamiento. El hombre, en el contexto, elegía, pero cuando su hija no era elegida para casarse, no se le pedía su mano, ellos elegían con quién querían que se casara. Entonces, eso es lo que está diciendo. Cuando pase eso, cuando llegue este reino, no va a ocurrir eso. En la eternidad no va a ocurrir eso, para nada. Dicen: ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. O sea, lo que Jesús está diciendo, vamos a tener una naturaleza similar a la de los ángeles, no corrompida. No vamos a tener en nuestro cuerpo el pecado. No está diciendo por ningún motivo, no se le ocurra pensar que Jesús está diciendo que ahora los que fallecen se convierten en ángeles. Es una creencia de la época que se ha transmitido hasta el día de hoy. Ustedes los pueden escuchar cuando fallece alguien y alguien que no cree en el Evangelio dice: bueno, ahora está en el cielo cuidándote porque es un angelito más que está en el cielo. No es un ángel, es una persona que si creyó en el Evangelio está en la presencia del Señor. Entonces eso es lo que está diciendo. De hecho, la misma Biblia enseña que somos creados de una forma diferente y tenemos diferentes propósitos y destinos. Entonces, los humanos se convierten en semejante a ángeles teniendo una gloria, ¿ya? Una inmortalidad similar a la de ellos. Esto es la glorificación, el tomar nuestro cuerpo y ser transformado para nunca más tener muerte, ni enfermedad, ni cosas semejantes. Esto es un estado similar en el que viven los ángeles, y esto lo empezó a creer el judaísmo más popular de la época y en el tiempo de Jesús, unos pocos años antes.
Entonces, podemos ver que esa fue la primera respuesta. La primera respuesta. Ahora pasa una segunda respuesta, que es el versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac, sí, y el de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Ahora, para terminar su respuesta al Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Muestra que la resurrección es algo evidente y que la Escritura lo testifica, que lo enseña, pero cita la misma ley, porque los saduceos, el Señor Jesucristo sabía cómo discutir con todos, y le cita algo que ellos consideran como autoridad. Ellos supuestamente asumían la verdad de la primera parte de la Biblia, los 5 primeros libros, pero da una respuesta interesante. ¿Qué tiene que ver la resurrección con que el Señor, Dios Todopoderoso, se haya aparecido en una zarza ardiendo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el nexo? Bueno, lo que está tratando de demostrar es el nombre del Señor, que es alguien presente, constante. Dice, yo soy, yo soy. Está hablando de cuando Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí. Y su argumento es demostrar que Dios es permanentemente, y los que creen en Él y los que le sirven serán eternamente, porque Él vive, los demás que creen en Él vivirán. Eso es lo que está demostrando. Incluso una mejor traducción no es decir que Marcos dice, yo soy el que soy, o yo soy, simplemente lo que dice es, yo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que está queriendo decir. Ahora, pasando a esto, tenemos que entender que Jesús está basando todo esto para demostrar que es una realidad eterna. No es una realidad paulatina, es una realidad constante. No es una realidad que está fluctuando. Es una realidad que si tú recibiste la bendición de Dios, vas a estar siempre con Él. La bendición de ser salvado, eso te va a entregar vida. Por eso lo cita, por eso está enseñando. Jesús concluye exponiendo de nuevo la acusación del versículo 24. ¿Qué dice? Versículo 24. En versículo 27 dice exactamente lo mismo, que erraban. Erraban producto de que no conocían la palabra de Dios y ignoraban su poder. Esto es clave. Esto es fundamental. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver todo con nosotros. Todo, absolutamente todo. Porque lo que recibimos en el Evangelio es una promesa de vida eterna. Y que si morimos hoy, viviremos con Él eternamente. Las personas que están confundidas en qué es lo que pasa después de la muerte es producto de que no conocen la palabra del Señor. Eso es lo que finalmente está queriendo decir. Ignoran el Evangelio, ignoran el poder de la cruz, ignoran el poder que Dios usó para levantar a Jesucristo de entre los muertos. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo entrego mi vida y ustedes no me la quitan, y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Qué está queriendo decir eso? Yo voy a resucitar y me voy a permitir que me entreguen y me maten, pero yo voy a resucitar. Y es más, lo que dice en el versículo 27 deja mucho entrever. ¿En qué sentido? De que los que creen en el Evangelio, no fue nada, pero los que creen en el Evangelio viven hoy y vivirán mañana. La ley natural no se contrapone con la verdad del Evangelio y no puede anular la vida espiritual que hemos recibido. Por último, todo lo que se ha estado viendo en este segundo punto, podemos ilustrarlo con el mismo caso que venía retomando. Es como siguiendo con el mismo ejemplo que mencioné de antes, el caso de que hubiese personas que dijesen, yo puedo vivir en la tierra y puedo vivir en el mar, en el agua, así como si nada, porque
nada me afecta y puedo vivir de la misma manera en la Antártica, así también en el Caribe, no tengo que preocuparme de ninguna otra cosa. Claramente es algo ridículo porque hay condiciones diferentes. Jesús está diciendo que la ignorancia trae error. Eso los va a llevar a la destrucción. Eso los va a llevar a la destrucción. Porque los alejaba de la verdad de Dios. Los alejaba del poder. Estaba apuntando a una dirección opuesta al Señor. Y tienen que entender cómo es vivir en la presencia de Dios hoy en la vida terrenal, como también es vivir en la presencia de Dios en la eternidad. Hay un cambio, es un proceso. Estamos frente a un Dios eterno, pero que cambia, que no cambia Él, sino que va a cambiar nuestras condiciones. Y eso es, Dios no cambia, nosotros cambiamos de acuerdo al plan del Señor. Y eso muchas veces se desconoce por la ignorancia de las Escrituras. Ahora, así es para ti y para mí. Debemos de saber que Dios tiene un propósito para cómo vivir la vida de acuerdo a su palabra. Y es claro la enseñanza. No ignoremos la palabra del Señor. La palabra del Señor, Él nos va a guiar para saber cómo vivir. Nos enseña cómo seremos cuando estaremos en la gloria de su reino. Nos muestra incluso el tema de la sexualidad que vemos aquí en el asunto del matrimonio, que tienen nuestros cuerpos será muy diferente en el reino de los cielos, y que los problemas hormonales que quizás pasan los adolescentes, los problemas de las tentaciones sexuales que pueden tener hoy, es muy diferente a la que se va a vivir en el reino de los cielos. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra del Señor para soportar la tentación, para saber cómo tratar con nuestro cuerpo. Y si hablamos del matrimonio, tenemos que entender que es una etapa, cumple un propósito aquí, y eso es glorificar al Señor. Así también tenemos que entender que en medio de nuestra adolescencia, en medio de nuestro desarrollo, en medio de nuestro crecimiento, la palabra del Señor tiene respuestas suficientes y tiene el poder. Ahí está. Si ignoramos la palabra del Señor, ignoramos su poder, pero si vemos a la palabra del Señor, vamos a tener su poder para vivir una vida, incluso en cuanto a la sexualidad. Si se dan cuenta, cómo estos saduceos trataron de juntar la resurrección, algo espiritual, con la vida matrimonial. Bien, entonces, pide ayuda a Dios. Pide ayuda a Dios, es lo que está diciendo. Ve a la palabra o pide consejo y pide que su espíritu te ayude a enfrentar lo que estés viviendo en todo ámbito. Aquí se habla de un tema de la sexualidad, pero pueden ser un montón de cosas, y Dios nos ayuda en todo. Ahora, si has creído en el Evangelio, descansa, porque si te has arrepentido de tus pecados, has creído a la sangre de Jesús que te limpia de ellos y que tienes vida eterna por creer en Él, descansa porque no estás solo, eres su hijo, eres su hija y te va a ayudar. Pero conversa con Él, ora con Él, pídele que te guíe, que te ayude. Entonces, finalmente, para concluir, es importante lo siguiente. Este texto nos está diciendo que el poder de Dios ya ha sido revelado en las Escrituras. Su voluntad está en las Escrituras. Y por más que no entendamos algo, no podemos dudar y ridiculizarlo, sino que eliminemos nuestra ignorancia al ir a las Escrituras. Y eso, hermano, no solamente va a eliminar tu ignorancia, va a darte el poder para luchar con tu pecado, darte el poder para luchar día a día, para vivir según los estándares de la palabra del Señor y creer lo que Dios reveló en su palabra, lo que Dios dijo que tú debías de creer. Así que confía, porque hemos sido llamados no para errar y a ignorar el poder de Dios, sino para vivir una vida santa en el Señor y confiar en su poder que nos sostiene y nos sostendrá. Así que animarles, porque los que creemos en el Señor, si morimos hoy, viviremos con Él eternamente. Que el Señor les bendiga. Oramos a nuestro Padre. Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, porque tú eres
misericordioso, que esta palabra pueda servir a los corazones que han escuchado y que nos ayudes a entender más tu palabra, porque ¿quién es sabio, Señor, y entendido, que pueda conocer todos los misterios de tu palabra? Ciertamente todos tenemos que aprender, todos tenemos que crecer, y muchas veces nos olvidamos que cuando nos alejamos de ella, creemos cualquier cosa que muchas veces se nos pueda colocar en la cabeza, surgen dudas, pero también, Señor, el pecado nos agobia. Pero si nos acercamos a ella, vamos a identificar cuál es el pecado y vamos a poder luchar correctamente, porque estamos respaldados por tu poder, ayudados por tu poder, sostenidos por tu poder, por el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu, Señor. Señor, que tu espíritu llene nuestros corazones, que tu espíritu guíe nuestra vida, que nos haga andar en el espíritu, Señor. Por favor, oramos para que podamos crecer y no errar ni defraudar tu nombre. Eh, Señor, ayúdanos a glorificarte y adorarte a ti por medio de nuestra vida. Oramos para que nos ayudes cada día a profundizar las verdades y testificarlas a otros. Anímanos con la esperanza de la gloria y porque sabemos que estamos seguros en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.